Miles de personas hicieron clic desde sus casas, desde sus colegios y desde cibercafés ruidosos. Y en cuanto lo hicieron, fue demasiado tarde, porque no habían descargado nada. No habían instalado ningún archivo, ni habían ejecutado ningún programa. Solo habían abierto una página web, aparentemente inofensiva, que en cuestión de segundos se transformaba en una pesadilla digital. Una pantalla completamente blanca, acompañada de letras negras, que decían: "Eres un idiota" en inglés, mientras 3 rostros sonrientes parpadeaban burlonamente, al ritmo de una risa repetitiva que parecía reírse directamente de ti. Aunque a simple vista no parecía peligroso, el verdadero horror comenzaba cuando intentaba cerrarlo, porque cada clic multiplicaba las ventanas. Cada intento de cerrar el navegador provocaba que nuevas pestañas emergieran, como si el ordenador estuviera poseído. A medida que el sistema se congelaba, el ratón dejaba de responder, y esa risa mecánica se hacía cada vez más fuerte, atrapándote sin remedio. La página no era solo una broma, era un virus diseñado únicamente para humillar, una trampa creada para que fueras tú mismo quien se encerrara dentro de su propio ordenador. Durante años circuló por la red como un desafío. Se compartía por correo electrónico, por Messenger, por foros desconocidos y hasta en cadenas que prometían buena suerte si lo reenviabas. Pero aún así, millones de personas cayeron. Se calcula que infectó a cientos de miles alrededor del mundo. Y sin embargo, nadie sabe quién lo creó ni cuál era su verdadera intención. Aquel fenómeno marcó a toda una generación que descubrió, quizá por primera vez, que no todo en Internet era diversión e inocencia. A principios de la década del 2000, la red era completamente distinta a lo que conocemos hoy, porque no existían las redes sociales tal como las usamos. No había conexión inalámbrica en la mayoría de hogares, y la gente se conectaba con módems ruidosos mientras navegaba con Internet Explorer en versiones antiguas, cargando sitios con fondos brillantes, botones mal diseñados y un caos visual que mezclaba creatividad con desconocimiento. Para muchos, Internet era un territorio sin reglas, donde se publicaba cualquier cosa sin supervisión, y donde los antivirus apenas lograban identificar amenazas reales. En medio de esa época dorada comenzaron a aparecer virus capaces de desatar el caos global, como aquel mensaje que incluía un archivo llamado "Te amo", que al abrirse no solo borraba información, sino que se enviaba automáticamente a todos los contactos, infectando millones de ordenadores en cuestión de días. También surgieron troyanos camuflados, como canciones, juegos piratas o fotografías que abrían puertas secretas al sistema, permitiendo acceder a archivos personales o cámaras web. Y justo en esa época apareció algo distinto, un virus que no buscaba robar contraseñas ni espiar información bancaria, sino reírse de ti. Una página simple, directa y cruel que te atrapaba sin necesidad de instalar nada, antes de que el mundo la conociera como "Eres un idiota". Se decía que su primer nombre era Office, una versión primitiva detectada a principios del año 2002, cuyos registros son confusos y llenos de contradicciones. Algunos usuarios afirmaban haberlo encontrado en páginas con contenido adulto o en sitios abandonados con enlaces rotos, pero nadie sabía cómo llegó ahí, porque la información sobre su origen se perdió en el ruido digital de aquella época. La primera forma concreta del virus apareció en un dominio llamado "Tú no sabes quién soy", una página que incluía un pequeño archivo de animación que se ejecutaba de inmediato sin pedir permiso y mostraba la frase burlona, acompañada de las 3 caras sonrientes. Lo verdaderamente devastador era que el sitio no te dejaba escapar, porque cada ventana cerrada generaba más ventanas nuevas, y el navegador se llenaba hasta bloquear completamente el sistema. No necesitaba permisos de administrador, no necesitaba instalar nada, y funcionaba explotando las debilidades del navegador
más utilizado de aquel tiempo. El virus combinaba dos tecnologías muy populares entonces, and JavaScript, un lenguaje que permitía ejecutar acciones en el navegador sin autorización del usuario, y Flash Player, la herramienta que reproducía la animación y la risa característica. Aunque el efecto visual provenía de Flash, el colapso del ordenador era responsabilidad de JavaScript, que activaba un bucle infinito de ventanas emergentes, 6 por cada clic, saturando la memoria del sistema hasta paralizarlo. En aquellos años, la mayoría de ordenadores tenían menos de medio gigabyte de memoria, lo que hacía que cualquier sobrecarga pudiera destruirlos por completo, reiniciarlos o congelarlos durante minutos. Fue el 16 de abril del año 2004 cuando el fenómeno explotó por completo, porque apareció un nuevo sitio web dedicado exclusivamente al virus, registrado bajo el nombre de un hombre llamado Andrés Reiner, un nombre que figura en documentos oficiales, pero que no tiene presencia real en redes, publicaciones o foros. La página se volvió viral de inmediato, porque se compartía como un reto psicológico más que como una advertencia. Algo que te enviaban amigos, desconocidos o compañeros de clase para comprobar si tenías el valor de abrirlo, a pesar de las múltiples advertencias que circulaban, alertando del peligro. Nadie podía evitar la curiosidad y miles de usuarios volvían a caer día tras día, alimentando su alcance. El virus comenzó a rodearse de rumores cada vez más exagerados que afirmaban que borraba discos duros, robaba información o activaba cámaras, aunque ninguna de esas teorías era cierta. Lo único real era su capacidad para ridiculizar al usuario. Lo más inquietante era que, aun con toda la atención mundial, nadie lograba identificar al verdadero creador. Algunos aseguraban que se trataba de un programador solitario obsesionado con las bromas pesadas. Otros decían que provenía de comunidades ocultas de programadores asiáticos. Y otros afirmaban que un usuario bajo el seudónimo de Daiki era quien había creado la primera versión en Flash. El único nombre real vinculado al dominio era el de Andrés, pero no existía información adicional que lo conectara directamente con la creación del virus. Años después, la página fue vendida y su rastro se volvió aún más confuso, lo que alimentó la sospecha de que Andrés no había sido un simple espectador, sino alguien involucrado desde el principio, quizá incluso el propio creador. Con el tiempo, la tecnología avanzó, Flash dejó de funcionar, los navegadores comenzaron a bloquear ventanas emergentes y la versión original del virus dejó de ser operativa. Sin embargo, Internet no lo olvidó y empezaron a aparecer clones creados por entusiastas, algunos inofensivos, escritos en códigos modernos, otros diseñados por curiosos que querían replicar la experiencia original sin causar daño real, e incluso versiones maliciosas hechas por atacantes que aprovechaban la fama del virus para camuflar programas peligrosos. Aunque hoy en día las versiones modernas ya no pueden colapsar un ordenador como lo hacía el original, la esencia del fenómeno sigue viva como un recordatorio de lo vulnerable que puede ser nuestra curiosidad. Este virus no buscaba dinero, no buscaba información sensible, solo jugaba con el impulso humano de hacer clic donde no deberíamos y se convirtió en un símbolo de toda una era. Todo esto nos deja una pregunta inquietante en esta historia. ¿Quién fue realmente el idiota? ¿El creador, el usuario curioso o el sistema que permitió que algo tan simple causara tanto caos? Internet sigue lleno de trampas disfrazadas de inocencia y de personas dispuestas a provocar solo por diversión. Así que dime, ¿tú habrías hecho clic? Si quieres más historias de misterios digitales, conspiraciones y sucesos inexplicables, suscríbete ahora mismo. Archivo X, en realidad encriptada, donde cada semana revelamos lo que otros prefieren ocultar.